Vamos a resolver la ecuación 4/9, x es igual a 5/3. Echaremos un vistazo a dos métodos para resolver esta ecuación. 4/9 x significa 4/9 veces x, y por lo tanto, la solución a la ecuación es el valor de x que hace que este producto a la izquierda sea igual a 5/3. Para resolver la ecuación para x, necesitamos aislar x en un lado de la ecuación. Y debido a que x está en el lado izquierdo de la ecuación, nuestra solución tendrá la forma en que x equivale a algún valor, de nuevo, así que si este producto es igual a 5/3, y nuevamente porque 4/9 x significa 4/9 veces x, para aislar x en el lado izquierdo, necesitamos deshacer esta multiplicación realizando la operación inversa u opuesta. Para deshacer la multiplicación que involucra 4/9, dividiríamos por 4/9, pero recuerda, dividir por una fracción es lo mismo que multiplicar por el recíproco. Entonces, en lugar de dividir ambos lados de la ecuación entre 4 y 9, la multiplicaremos por el recíproco de 4 y 9, que es 9/4. Entonces multiplicaremos el lado izquierdo de la ecuación por 9/4 y multiplique el lado derecho por 9/4. Cualquier operación que realicemos en un lado también debemos realizarla en el otro para mantener la igualdad. Ahora, mirando el lado izquierdo, observe cómo tenemos un producto de recíprocos, y por lo tanto, el producto de 9/4 y 4/9 será 1. Por supuesto, también podemos mostrar la simplificación simplificando todos los factores comunes entre los numeradores y los denominadores. 9/9 se simplifica a 1, igual que 4/4. Entonces el lado izquierdo se simplifica a una x, que es solo x. Avancemos y muestremos el 1x por ahora. En el lado derecho, antes de multiplicar también simplificaremos. 3 y 9 comparten un factor común de 3. Hay 1 3 en 3 y 3 en 9. Y ahora multiplicando. En el numerador tenemos 3 por 5, que es 15. En el denominador tenemos 4 veces 1, que es igual a 4. De nuevo, porque 1, x es igual a x, nuestra solución es x igual a 15/4. Veamos el segundo método para resolver esta ecuación. Entonces, comenzando con la ecuación original 4/9, x es igual a 5/3. Cada vez que tenemos una ecuación que contiene fracciones, siempre tenemos la opción de borrar fracciones de la ecuación multiplicando ambos lados de la ecuación por el mínimo común denominador, que en este caso sería el mínimo común múltiplo de 3 y 9. El mínimo común múltiplo de 3 y 9 es 9, así que para nuestro primer paso, multipliquemos ambos lados de la ecuación por 9 para borrar las fracciones. Entonces multiplicaremos el lado izquierdo por 9 y el lado derecho por 9. Podemos escribir 9 como fracción con un denominador de 1. Ahora, mirando el lado izquierdo de la ecuación, observe cómo el numerador y el denominador comparten un factor común de 9, por lo que los 9 se simplifican a 1. Entonces, en el lado izquierdo, solo tenemos 4 veces x, o 4, x es igual. En el lado derecho, 3 y 9 comparten un factor común de 3. Hay 1 3 en 3 y 3 en 9. Observe que en el lado derecho solo tenemos 3 por 5, lo que equivale a 15. Observe que aquí tenemos un paso más para resolver la ecuación para x, porque 4x significa 4 veces x. Para aislar x o resolver para x, necesitamos deshacer esta multiplicación dividiendo ambos lados de la ecuación por 4. Dividir por 4 deshacerá la multiplicación. Entonces dividimos el lado izquierdo y el lado derecho por 4. 4 dividido por 4 se simplifica a 1, o también podemos pensar que dividir por 4 deshace multiplicando por 4, y por lo tanto, esto se simplifica perfectamente a x. Vamos a escribirlo como una x temporalmente. Tendríamos 1, x es igual a 15/4. Y de nuevo 1, x es igual a x, entonces tenemos x es igual a 15/4. Muchas veces no verá este paso aquí porque tan pronto como el coeficiente sea 1, podemos dejarlo. Observe cómo ambos métodos nos dan la misma solución, pero antes de irnos, verifiquemos nuestra solución, sustituyendo 15/4 por x en la ecuación original. Esto verificará si 4/9 veces 15/4 es igual a 5/3. Mirando el lado izquierdo, simplificaremos primero. Observe cómo tenemos un factor común de 4, hay 1 de 4 en 4 aquí y aquí. 15 y 9 comparten un factor común de 3, hay 3 en 9, 5 en 15. Observe cómo este producto se simplifica a 5/3. 5/3 es igual a 5/3, lo cual es cierto, verificando que nuestra solución es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.